Buenas, buenas, buenas mis youtubinos, twitterinos, facebookinos y toda la gente que nos sigue en este canal, toda la gente que me sigue en este canal, en el blog de la vida. Y aquí estamos nuevamente, como les había dicho, día sí, día no, día sí, día no. Volvemos otra vez al blog, en este caso hablamos de un nuevo tema, será realismo versus pesimismo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esas dos palabras, sus definiciones, y luego, como siempre, mi opinión acerca de ello, que bueno, ahí tengo muchas cosas que decir, pero bueno, vamos a empezar por sus definiciones como siempre y luego ya saltamos a lo que sería la diferencia y el por qué vinculé estas dos palabras. Vamos por allá. Pues como siempre empezamos con la definición de realismo. Vamos a ver lo que significa ser realista o realismo en general. Vale, realismo, una conducta o forma de ver los hechos o las cosas tal y como son en realidad, sin ningún idealismo. O sea, yo no idealizo las cosas, simplemente las veo tal cual como son. Y el ver las cosas tal cual como son es una conducta, o tal vez, como hemos dicho antes, la forma de verla. O sea, la forma de verla es una conducta en general, el que yo pueda determinar que esas cosas son como realmente las veo. Entonces, pero sin, por supuesto, idealizar en ningún momento la circunstancia o el momento o a la persona a la que me estoy refiriendo, ¿vale? O sea, luego, siguiente definición, pesimismo. El pesimismo es la tendencia a ver y a juzgar las cosas en su aspecto más negativo o desfavorable. O sea, vamos a ver. El pesimismo es cuando yo todo lo que me están comentando y todo lo que estoy viendo normalmente lo suelo ver de manera negativa, de manera desfavorable. Siempre ver todo lo que de por sí en sí mismo puede agravar una situación, o por lo menos el entorno en el que esa situación convive o subsiste. Dicho esto, pues entre realismo y pesimismo, las diferencias es que no puedo agarrar y decir que frente a una determinada conducta, esa conducta yo veo los hechos de una determinada manera. Esos hechos que veo de la determinada manera no significa que sean negativos, o sea, no significa que sea pesimista, salvo que esos hechos solo hayan sido establecidos inicialmente de una manera negativa. Pero si esa conducta es una tendencia continua a llevar los hechos de manera negativa, pues entonces sí que soy una persona pesimista. Ahora, si ese realismo del que hablo, del que percibo, del que las circunstancias ajenas a mí me llevan a vivir un entorno negativo y tal, el entorno es negativo. Mi actitud frente a ese entorno es realista, más allá de que sea negativo. No es que yo sea negativo, mi entorno es negativo y soy una persona realista porque mi entorno es negativo. Entonces, hay que diferenciar muy bien estas palabras, porque la gente, normalmente cuando uno cuenta ciertas cosas de su vida o cuenta ciertas circunstancias de la vida en general, pues la gente tiende a asociar que esa persona es negativa, tiende a asociar esta persona es pesimista. La persona siempre está con las cosas negativas, siempre está con los pesimismos, siempre. Y no es que esa persona sea negativa, significa que su tendencia, su entorno, es pesimista. Pero que su entorno sea pesimista no significa que esa persona sea pesimista, solo significa que esa persona es realista frente a su entorno. Entonces, pues tenemos que saber diferenciar entre esas dos palabras, porque si no, prejuzgamos a las personas o las juzgamos de acuerdo a sus vivencias, a sus experiencias, a su manera de enfocar ciertos puntos de vista, y no significa en ningún caso que por ser
por vivir en un entorno pesimista, esa persona sea pesimista. No, vive en un entorno pesimista, pero él es realista de acuerdo a sus circunstancias. A sus circunstancias es realista. Entonces, cuenta la realidad que vive y eso no lo hace ser pesimista, eso simplemente lo hace ser realista, porque está en su entorno. Si su entorno fuera feliz y fuera tal, él sería realista de la misma manera de su entorno. Hablaría de la felicidad y de tal de su entorno. Pero no sería una persona pesimista o en este caso una persona feliz. No, sería una persona realista al entorno en el que vive. Entonces, yo creo que un poquito la diferencia aquí está en saber captar cuándo una persona es realista y cuándo o realismo, el realismo en sí y el pesimismo. O sea, son dos palabras que aunque parecen, en principio sus significados son totalmente distintos, lo que hay que tener claro es que a la hora de yo quedarme con la idea de una persona o de cómo es esa persona o cómo esa persona manifiesta sus opiniones, tengo que tener en cuenta estos dos conceptos importantes. Una cosa es que la persona viva en un entorno pesimista, pero sea realista y entonces cuente lo que vive en su entorno. Cuenta lo que vive en su entorno, pero su entorno es negativo. Él es realista respecto a ese entorno, cuenta su suceso. Distinto es que él o ella en ese momento diga, por ejemplo, ve que su entorno es negativo y diga que dentro de 6 años o 10 años todo va a seguir negativo, entonces sí que sería una persona pesimista. Pero si esa persona está relatando su entorno, relata su entorno, pero no mira más hacia el futuro, sino que relata su entorno actual, entonces esa persona no es pesimista, es realista. ¿Por qué? Porque está relatando su entorno actual, más allá de que las circunstancias de su entorno actual sean negativas. Pero que sean negativas no significa que la persona sea pesimista, no. Al contrario, la persona es realista, está describiendo lo que vive, es realidad. Pues eso es un poco la diferencia entre realismo y pesimismo. Como saben, realismo y pesimismo son dos palabras que normalmente se usan mucho en cualquier tipo de lenguaje, lo usamos normalmente en la vida cotidiana. Esta persona es realista, aquella persona es pesimista, Pero antes de emitir una opinión sobre si una persona es realista o es pesimista, siempre tenemos que saber las circunstancias que le rodean. Y si esa persona, cuando está en un enfoque negativo, su realidad hace que describa sus circunstancias que le rodean, o bien, por otro lado, la persona, que si describe las circunstancias que le rodean, eso sería realismo, y si la persona, viviendo esas circunstancias negativas, dice, dentro de 10 años estaré igual, eso no lo conoce ni lo sabe. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, esa persona es pesimista. ¿Por qué? Porque está creyendo que esas circunstancias no van a cambiar, van a seguir a lo largo de muchísimos años. Y no puede saber lo que va a pasar dentro de 10 años. Entonces, la definición, las dos que están en pantalla. El día de hoy no haremos una diferencia entre una y la otra, o que el contexto de las dos definiciones se puedan aplicar de distintas maneras o adaptar de distintas maneras a las circunstancias en general. No, en este caso las dos palabras y sus definiciones en perfecto estado se aplican tal cual son. Y tengan en cuenta siempre, cuando escuchen a alguien, cuando escuchen a un amigo, cuando escuchen a una amiga, que una cosa es el realismo y otra el pesimismo. Si esa persona, además de vivir sus circunstancias negativas cara al futuro o cara al pasado, desde ese presente, siempre lo ve todo negativo, pues entonces es una persona pesimista. Pero si la persona simplemente describe sus circunstancias actuales
y esas circunstancias actuales son negativas y no describe más que eso, pues no es que la persona sea pesimista, la persona es realista, porque describe sus circunstancias actuales. Entonces, si somos capaces de entender eso, pues tendríamos que aplicar bien el concepto entre uno y el otro, dado que la diferencia es bastante grande y puede hacer que prejuzguemos o juzguemos a alguien de manera incorrecta y en consecuencia pues creemos ahí un muro de actitudes, de recelos, de tal. Entonces, antes de darnos una opinión, antes de llevarnos por qué camino es el correcto, por qué camino es el incorrecto, hay que analizar bien las palabras que vamos viendo en el blog de la vida, porque cuanto más palabras analizamos y más significado tienen esas palabras, más hondo llegan a las personas y en consecuencia se adaptan a lo que es la mentalidad de cada uno, de las circunstancias y sobre todo marcando la diferencia entre su presente, pasado y futuro. ¿De acuerdo? Pues nada, mis youtubinos, esto ha sido otro directo más del blog de la vida, mis youtubinos, twitterinos, facebookinos, y nada, ya les espero en el siguiente. Recuerden, estamos haciéndolo día por medio, así que hoy es martes, el próximo ya sería el jueves, ¿vale? Entonces nada, les espero ya en el siguiente. Les dejo un abrazote grande, que pasen muy buenas noches y se despide hasta la próxima, Luis. Hasta luego.